bienvenidos a En Dos Continentes. ¿Saben qué? Voy a hacerlo. No sé si alguna vez les he hablado del Rey León, pero es una película que me encanta. No sé la cantidad de veces que obligaba a mi madre a ponerla en vídeo cuando era un crío, pero es que me gustaba mucho. Y por supuesto adoraba a Simba, un león que huye, un poco forzado eso sí, de su futuro como rey de la sabana. Una de mis escenas favoritas de hecho es cuando Timón y Pumba, los inseparables compañeros del protagonista, se enteran de que su amigo, con el que han estado conviviendo años, resulta que es el rey. En ese momento Simba asegura que pese a eso es el mismo de siempre. La respuesta de Timón: sí, pero con poder. Y es que eso lo cambia todo, ¿no? No importa cuánto conozcan a una persona, dejen que pruebe un poco de las mieles del poder y veremos si sigue siendo el mismo o la misma que antes. Y es que el poder en muchas ocasiones puede ser un mal compañero de viaje, y si no, que se lo digan a Elon Musk. El nuevo propietario de Twitter ha recibido muchas acusaciones desde que ha adquirido la red social, entre ellas que está abusando de su poder. La semana pasada, Musk echó de Twitter a 7 periodistas porque, según él, estaban rastreando la posición del magnate en todo momento y además haciéndola pública. Un movimiento que, honestamente, para muchos tendrá su sentido. El caso es que fue una decisión unilateral y, claro, a muchos tuiteros que esperaban el momento adecuado para decir: ¿veis? Prometió que podríamos expresarnos libremente y ahí le tenéis, echando a la gente a su antojo. Les llegó la ocasión perfecta. Musk escuchó las críticas y sometió a votación la restauración de las cuentas de estos 7 periodistas. Una encuesta que se saldó a favor de los periodistas que regresaron a Twitter. La cuestión es que, tanto si era justa o no esta expulsión, sí es cierto que la gente que se quejaba tenía su parte de razón. Así que Musk pidió disculpas. De aquí en adelante se podrá votar en cada gran cambio en nuestras políticas. Pido perdón, no volverá a ocurrir. La verdad es que es un gesto que le honra. Podría haber leído eso y simplemente ignorarlo, pero no. Optó por el perdón. Y ojo, que no fue solo eso. Yo soy de las personas que cree que el perdón sin acción es falso. Es decir, que no es tan importante que te arrepientas de lo que has hecho mal, sino que al menos trates de hacer todo lo posible para que lo que has hecho no vuelva a ocurrir. Y más trató de predicar con el ejemplo. El problema es que se la jugó. Se la jugó demasiado. De todas las preguntas que podía hacer, de todas las cuestiones que se podían debatir en Twitter, Musk decidió poner a votación su propia estabilidad en el poder. La preguntita que soltó el magnate fue esta: ¿debo renunciar como jefe de Twitter? Toma ya. Y aseguró que me atendré a los resultados de esta encuesta. Pues lo cierto es que los resultados no han sido para nada favorables para Musk. El 57,5% de los tuiteros votaron a favor de esa renuncia, frente al 42,5% que votó en contra. A ver, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre hacer esa pregunta y someterla a voluntad popular? ¿Se imaginan que lo hiciera, no sé, Florentino Pérez o Joan Laporta? ¿Se imaginan que lo hiciera José Luis Martínez Almeida? O, venga, ya que casi estamos en Navidad, ¿se imaginan que lo hiciera Joe Biden o Pedro Sánchez? No, claro que no. Ellos se ponen por delante de lo que sea y de quien sea. Y si no, que pregunten a Sánchez y al rey. A nadie en su sano juicio se le ocurriría hacer esto porque, por lo que dicen, cuando alguien está en el poder, lo que más importa es conservarlo, no la voluntad de la gente, ni que cumplirla fuera la función de un político. El caso es que en algún momento Musk debió ver que igual sí que la había liado un poquito y reculó con el siguiente tuit: renunciaré como CEO tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el puesto. Después de eso solo dirigiré los equipos de software y servidores. ¡Venga! Eso me cuadra más. Cuando Musk ha visto que su poder estaba en peligro, ha asegurado que el software y los servidores los dirigirá sí o sí, y que en cuanto a jefe se refiere, dejará el puesto cuando encuentre a alguien que sea lo suficientemente tonto como para coger el puesto. Porque no sabéis lo duro que es, ¿eh? No lo sabéis. En fin, lejos ya de risas, si Musk dejara su puesto como jefe, me daría cierta pena. Sobre todo porque desde que ha ocupado ese cargo, la red social ha lanzado algo conocido como los archivos de Twitter, es decir, una serie de documentos hasta ahora secretos que están dejando mal a más de uno. Hoy de hecho hemos tenido la 8ª entrega en que han dejado mal no solo a Twitter, sino también al Pentágono. Según esta nueva entrega, Twitter ayudó al Pentágono en su campaña de propaganda encubierta, es decir, que una red social que debe servir como herramienta independiente política vio que el Pentágono tenía toda la intención del mundo de lanzar una campaña de propaganda y se acercó con toda la seriedad del mundo, le preguntó: ¿hay un sitio para más? Sí, con ese tema quizá podríamos llenar todo un programa, pero recordemos, esta ha sido la 8ª entrega. Quiero centrarme en la anterior.
quiero centrarme en la séptima entrega de los archivos de Twitter, porque ha tenido como protagonistas a Hunter Biden y al FBI. El FBI ayudó a encubrir la historia de Hunter Biden, así, sin filtros, sin avisos previos. Así nos dio a conocer Twitter un factor más, y es que parece que no se acaban, sobre el escándalo del portátil del infierno. Bien, vamos a seguir la cronología de los hechos para no perdernos por el camino. Aparentemente el FBI tiene una costumbre. Si descubre que se acerca una oleada de desinformación, el cuerpo de inteligencia interviene directamente para evitarlo. Sí, el FBI manda a un par de sus alegres trabajadores a hablar directamente con el equipo de estas redes sociales. El primer ejemplo fue Facebook en 2016. El contexto aquí es que el FBI básicamente vino a nosotros. Les dijeron a unos chicos de nuestro equipo, vale, solo para que lo sepáis, deberíais estar en alerta máxima. Creemos que hay mucha propaganda rusa con respecto a las elecciones de 2016. Nos hemos dado cuenta básicamente de que va a haber mucho contenido similar a eso. ¿Me parece bien? No, de verdad, me parece bien. En 2016 se sospechaba que los rusos podían tratar de lanzar propaganda en las elecciones presidenciales. Así que lo que el FBI ha hecho es ir directamente a Facebook y decir: oye, chavales, que se vienen noticias falsas, atentos a lo que hay. Y si alguien os pide datos bancarios, no cliquéis en el link. Por cierto, cuidado con esos mensajes que reciben en el móvil de la agencia tributaria en los que les pidan los datos, porque podría ser una estafa, y eso va en serio. Y hablando de estafas, sí, ese momento, en concreto, en 2016, me pareció fantástico, porque efectivamente se creía que iba a haber mensajes maliciosos durante la época, pero ¿y en 2020? 4 años después, los americanos volvían a elegir presidente. ¿Iba a volver a ocurrir? Pues lo cierto es que eso parecía, y por eso Inteligencia contactó con la empresa cuyo jefe ahora mismo es Elon Musk. El FBI comunicó a Twitter que esperaba operaciones de hackeo y filtración por actores estatales que podían ocurrir antes de las elecciones presidenciales de 2020, y además se atrevieron a señalar una de las posibles estafas. Se rumoreaba que una de esas operaciones trataba sobre Hunter Biden. Y aquí es donde empieza a oler raro. Así que meses antes incluso de que los rusos pudieran tratar de interferir en una campaña, ¿Inteligencia tiene la información exacta sobre uno de los temas que iban a tocar? ¿Tanto ha avanzado la tecnología que en 2016 no tenían ni idea y en 2020 sí? ¿Qué es lo que ocurría? Sea como fuere, llegó el día esperado. El New York Post lanzó la bomba y en su portada aseguraba que existía cierto portátil de cierto hijo de cierto presidente en el que había ciertos contratos con los que ciertas personitas se habían lucrado. Sí, los medios, americanos que no rusos, lanzaron un asunto sobre Hunter. ¿Había comenzado? ¿Había empezado ya el intento de Rusia para sabotear las elecciones de Estados Unidos? Uno de los trabajadores de Twitter, encargado en aquella época de gestionar el contenido de la red social, creía que desde luego todas las señales lo indicaban. Nos hablaron de las filtraciones en Washington DC y la intersección entre AP-28, una unidad de inteligencia militar rusa que se dedica a hackear. Así que la mañana en la que el New York Post publicó la historia de Hunter Biden fue extraña. No sabíamos qué creer. No sabíamos lo que era verdad. Había humo. Y para mí, al final, no llegué a un lugar con el que me sintiera cómodo quitando este contenido de Twitter. Pero sí hizo que todas mis alarmas precisas contra el hackeo ruso se activaran. Así que parecía posible. Parecía un hackeo. Y tenía todo el sentido, claro que sí. Imagínense estar en su piel. Trabajan en una red social, ¿de acuerdo? Y un buen día llega el FBI, el cuerpo de inteligencia dedicado literalmente a la seguridad nacional en todos los sentidos posibles de la palabra. Y les dice que se acerca una estafa rusa sobre Hunter Biden 4 años después de haberlo intentado previamente. Y de repente sale esta historia. ¿No se creerían al FBI? Todos lo habríamos hecho. Pero el FBI jugaba a otra cosa, respondía a otro tipo de órdenes. Y la historia de 2020 no era en absoluto la historia de 2016. Años más tarde, Elvis Chan, un agente especial del FBI, fue interrogado por estos hechos. Y atentos al mensaje que nos dio. No vimos intrusiones similares a las que ocurrieron en 2016. ¡Ah! Que Twitter no encontró pruebas de interferencia rusa. El FBI no encontró pruebas de interferencia rusa. Y aún así, cuando salió la historia de Hunter Biden, ¿de quién es la culpa? De los rusos. Y ahora, que el público se lo trague, que son tontitos, nosotros estamos en el poder y sabemos lo que significa, y vamos a lo nuestro. Y es que funcionó. Esto se destapó en 2020 y se han necesitado 2 años, repito, 2 años, para que se demuestre que no era culpa de los rusos, aunque se supo desde el primer momento.
Sí, es un escándalo, pero ¿qué más da? El FBI, Twitter y los demócratas consiguieron su objetivo. Joe Biden se convirtió en el presidente de los Estados Unidos y si su hijo había hecho algo, él no sabía nada. Pero ahora lo sabemos. Ahora sabemos que esta historia es cierta, que no era una manipulación rusa, que todo lo que decían los periodistas y Donald Trump y tantos republicanos era cierto. Y no solo eso, ahora sabemos que el FBI y Twitter trabajaron juntos para ocultarlo, así que ¿cómo se sienten ahora los implicados? Especifiquemos. ¿Cómo se siente ahora el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? Los últimos archivos de Twitter han mostrado que la comunidad de inteligencia estaba activamente involucrada en desacreditar la historia del portátil de Hunter Biden. ¿Le molesta al presidente que una agencia como el FBI estuviera involucrada en suprimir una noticia de verdad? De nuevo te voy a remitir al FBI, no voy a comentar nada sobre esto. ¿De verdad se esperaban otra respuesta? Sí, ya lo sabemos, Karim. Cuando hay otro órgano involucrado, hay que ir a preguntar a ellos. ¿Qué es el FBI? Pues al FBI. ¿Qué es Twitter? Pues a Elon Musk. ¿Qué es Disney? Pues a Mickey Mouse. Pero el tema sobre todo, esto es que realmente el periodista no pregunta por el FBI, sino por la reacción del presidente. Pero claro, ¿para qué va a contestar? Ni siquiera él mismo, el propio Joe Biden, parece dispuesto a contestar la pregunta, así que ¿cómo va a hacerlo su portavoz? ¿Se imaginan a Joe Biden siendo preguntado directamente por esto? Seguro que su respuesta sería algo así. ¿Qué? ¿Sobre mi hijo? Uy, 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 uy. Y es que, damas y caballeros, Joe Biden puede tener despistes, puede no saber por dónde salir, puede ser muchas cosas, pero hay algo que no es. Sois los mejores, gracias. Puede que sea irlandés, pero no soy estúpido. No tengo ningún tipo de duda sobre ello, y lo digo en serio. Puede que este hombre tenga estos despistes por cuestiones de la edad o por algún tipo de enfermedad, pero dudo bastante que Joe Biden sea estúpido. Creo que sabe perfectamente lo que hace, salga bien o mal. Y ya que hemos estado hablando de lo que pueden hacer las personas en el poder, vamos a aprovechar el poquito que tenemos nosotros y vamos a examinar al presidente de los Estados Unidos. A principios de esta semana, Joe Biden nos ha ofrecido afirmaciones muy seguras, afirmaciones que parecían irrefutables, pero no vayan tan deprisa porque hemos descubierto que no es así. El primer relato va sobre el tío de Joe Biden, un hombre llamado Frank, un veterano de guerra, condecorado con las medallas adecuadas por haber servido y luchado tantos años por su patria. Mirad, mi padre, cuando fui elegido vicepresidente, me dijo: Joey, el tío Frank combatió en la batalla de las Ardenas y no se siente muy bien ahora, no por esa batalla. Y ganó el corazón morado, pero nunca lo recibió. Nunca. No lo recibió, así que vamos a hacer que lo haga, vamos a sorprenderle. Así que intentamos darle el corazón morado que había ganado en la batalla de las Ardenas. Y recuerdo ir a la cámara y que salieran y me dijeran: dáselo tú, es tu familia. Y yo dije: tío Frank, has ganado esto y quiero dártelo. No quiero esa maldita cosa, me dijo. Voy en serio, dijo que no lo quería y dije: ¿cuál es el problema, tío Frank? Lo has ganado. Y él dijo: sí, pero los otros murieron. Yo viví, no lo quiero. Enternecedor. Bueno, es hora de comprobar que es cierto y que no. ¿Fue Frank un héroe de guerra? Sí. ¿Merecía Frank ser condecorado por sus logros en el campo de batalla? Sin ninguna duda. ¿Fue Joe Biden el encargado de condecorar a su tío? Me temo que no. Para empezar, el padre de Joe Biden murió en septiembre del 2002, es decir, más de 6 años antes de que su hijo fuera elegido vicepresidente. Y en cuanto a Frank Biden, el hombre del momento, murió en 1999. Es decir, que es imposible ni que el padre de Joe Biden pidiera ese favor a su hijo, ni que el tío hablase con Biden cuando este fue vicepresidente. Imposible, salvo que el presidente de los Estados Unidos sea el niño del sexto sentido. Bien. Primer hecho refutado. Tenemos otro más. Esto fue lo que dijo Joe Biden sobre sus viajes a Afganistán e Irak. Y ya sabéis, creo que he estado ahí no como combatiente. He estado en Afganistán e Irak como 38 o 39 veces. No como presidente. Como presidente solo 2. Sino cuando era senador y vicepresidente. Y no es cierto. Los datos de verdad son estos. Biden no ha viajado 38 veces a Irak y Afganistán. Su propia campaña ha clarificado que han sido 21 veces. La última vez que visitó Irak fue en el año 2016, es decir, antes de ser presidente. La última vez que visitó Afganistán fue en 2011. Sí, obviamente también antes de que fuera presidente.
Es lo que tiene el poder, ¿no? Muchas veces el poder permite esconder, aunque sea por un periodo de tiempo, unos secretos que son tan grandes como montañas. Pero aquí seguiremos, procurando contrastar toda información que salga a nuestro paso, procurando no dejarnos llevar por narrativas, sino transmitiendo la información como lo que es, y sobre todo, procurando, quizá en un imposible, que las figuras de poder sean como el Simba que veía de pequeño. Un Simba que seguía siendo el mismo, incluso sabiendo que no había nadie por encima de él. Nosotros volvemos en un nuevo programa de En Dos Continentes, en el que hablaremos sobre Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Y para aquellos que nos vean y tengan poder, por favor, traten de ser como Simba y como Simba de verdad, no como procura hacer Anthony Fauci. Hasta mañana. Es bonito que algunas personas, ya sabéis, me idealicen y me pongan en un pedestal, pero eso no me impresiona, nunca lo ha hecho.